sola voz. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Puede parecer un comportamiento agresivo de parte del Señor Jesús, ¿no? Entra al templo, irrumpe en el templo y vuelca las mesas, desarma todo, saca a todo el mundo de ahí. Puede parecer agresivo, ¿no? Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y quiero que antes oremos al Señor, que el Señor sea hablándonos en este día. Cierre sus ojos y pida al Señor que le hable en esta mañana. Soberano Dios, te amamos, Señor Jesucristo, te damos alabanza, te damos gloria, Señor, te damos honor. Tú eres increíble, Rey de Reyes. Te damos gracias por este honor que nos das en este día, de sentarnos a escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por este propósito especial que tú has trazado para esta iglesia. Señor, quiero que me unjas en esta mañana para predicar correctamente tu palabra, Señor. Y oro, Señor, en este día para que tú hagas tu voluntad en cada uno de los que estamos en este lugar, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor. Tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y por eso en esta mañana queremos escucharte, queremos oír tu voz, queremos que tú hables, Señor, en este día, porque es necesario escuchar tu voz para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Háblanos, Señor Jesucristo. Estén cómodos, mis hermanos. En esta mañana estén cómodos. Vamos a meditar en este día acerca de el otro lado del pecado, otra cara del pecado, podría decirse, otra cara del pecado. Vimos y acabamos de leer un pasaje de la Escritura donde vemos al Señor Jesús enojado. Lo vuelvo a leer, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entra haciendo acusaciones, entra tumbando todo, entra sacando a todo el mundo de ahí, a todos los vendedores. Usaban la casa de Dios para cambiar, hacer intercambios monetarios. Y entra el Señor enojado, y entra el Señor Jesús enojado. Y yo creo que no queremos cruzarnos con un Dios enojado, no queremos estrellarnos o chocarnos con un Dios que está enojado. No nos conviene. En las Escrituras hay pasajes de la palabra de Dios donde parece que Dios está bastante enojado, parece que está molesto por algo. Y tampoco es agradable encontrarse un predicador de mal genio, un predicador enojado. Tampoco es divertido. Vea que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a la iglesia de Corintios. Él escribe 2 cartas a esa iglesia haciendo recomendaciones. Y la primera carta de los Corintios, es una carta muy fuerte, es una carta que tiene un contenido muy fuerte, muy confrontante. Dice la palabra de Dios que Él los confronta por algunas actitudes que ellos están teniendo, por algunos comportamientos que ellos están teniendo, y los confronta a través de la primera carta a los Corintios. Y uno de esos versículos dice, les dice a los Corintios, les dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vea la actitud que tenía el apóstol Pablo en esa carta. ¿Qué quieren? ¿Que vaya con vara, que vaya con mano dura, que vaya fuerte contra ustedes, o que vaya con amor y con espíritu de mansedumbre? ¿Quieren que llegue con el rejo? ¿Quieren que llegue con la vara? ¿O quieren que llegue con amor? Y esa es una muestra del contenido de esa carta. Es una carta muy fuerte. Pero para este predicador la cosa era muy sencilla. Este predicador, el tema era muy sencillo. Si simplemente no les gustaba lo que estaban haciendo, si simplemente no les gustaba la forma que Pablo les hablaba, simplemente tenían que cambiar su manera de vivir, simplemente tenían que cambiar y corregir su conducta. Si estaban cansados del mismo sermón, tenían que obedecer la palabra de Dios. Pero dice solo que tienen que cambiar la forma de vivir. Y ese predicador
cuando la gente cambie de la manera de vivir, cuando la gente cambie su forma de vivir, el predicador va a cambiar el enfoque, el predicador va a cambiar su sermón. Así que Pablo, en esa primera carta a los Corintios, está enojado, está de mal genio. En esa primera carta a los Corintios les habla fuerte, les habla duro, los confronta a través de la palabra. Y es insistente. Sin embargo, hay un lado, y eso lo he pensado en estos días, que hay un lado del sermón que la gente no todo el mundo puede ver. Hay un lado de la predicación que no todo el mundo puede ver. Hay un lado del mensaje que no siempre es visible, que no siempre se ve. Porque Pablo vuelve a escribirle a los Corintios en una segunda carta, vuelve y les escribe otra carta, y en la segunda carta a los Corintios cambia totalmente el enfoque y cambia totalmente lo que les quiere decir. Y vea lo que les dice, porque en la segunda carta a los Corintios les explica el por qué en la primera carta los confrontó. Les explica el por qué en la primera carta les habló así de fuerte, por qué en la primera carta tuvo que a veces hasta amenazarlos. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Es decir, que en la primera carta les habla fuerte y los confronta y los corrige, y en esa segunda les explica el propósito del por qué les habló de esa manera. Porque cuando el mensaje de la palabra de Dios nos confronta, no es que el predicador quiera señalar, no es que la palabra de Dios quiera señalar, no es que nos quiera ver mal, nos quiera ver tristes, nos quiera angustiar, sino que la palabra de Dios a veces es dura, y dice la palabra de Dios: no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, para que vean cuán grande es el amor que tengo para ustedes. Así que a veces la predicación muchas veces nos va a confrontar, muchas veces la palabra de Dios nos va a retar, muchas veces la palabra de Dios nos va a decir: tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar esto en tu vida, pero no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Así que lo que dice esta palabra es que Pablo nunca se alegró de reprender en la primera carta a los Corintios, nunca se sintió cómodo hablándoles de esa manera. Dijo que no quería escribirles así, que no quería hablarles así, y no quería predicarles así, pero tenía una motivación, tenía un motivo para hablarles de esa manera, y ese motivo era el amor. Y como un padre a su hijo le dice: yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú seas una buena persona, yo quiero que tú tengas las mejores cosas, y por eso hay cosas que corregir. Y por eso muchas veces un padre a un hijo le habla de manera fuerte, y es el amor el que motiva a hablar de esa manera, es el amor lo que nos lleva a hacer correcciones en nuestros hijos, y de la misma manera el Señor con nosotros muchas veces nos confronta, muchas veces nos habla duro. Y sé que es el propósito de Dios, hermano, porque Dios tiene un plan para nuestra vida, y por eso muchas veces usará un tono más fuerte con nosotros. Hay veces la palabra de Dios nos dice que habrá bendición, que hay bondad para nosotros, que hay paz para nosotros. Pero muchas veces la palabra de Dios también nos tiene que decir: arrepiéntete, busca de Dios, permanece en las cosas de Dios, separados de mí nada podéis hacer. A veces la palabra de Dios, a veces el Señor tiene que subir el tono y elevar el tono para hablarnos un poco más fuerte. Y sobre todo, hermano, sobre todo la razón del Señor es porque Él ve cuando el enemigo está engañándonos. Él ve cuando el enemigo está haciéndonos de tropiezo. Él ve cuando nosotros le estamos abriendo la puerta al pecado, cuando nosotros le estamos dando paso en nuestro matrimonio, cuando nuestra familia está expuesta, cuando nuestro matrimonio está en peligro. Así que el Señor tiene que alzar su voz y advertir, tiene que alzar su voz y hacer correcciones en nuestra vida. Pero ese es un lado del sermón. Ese es un lado del sermón que no todo el mundo ve. Ese es un lado del mensaje que no todo el mundo puede ver. Y mi intención en esta mañana es que podamos ver ese lado, que podamos ver ese lado del mensaje, que podamos ver ese lado del propósito de Dios. No todo el mundo, vean que el apóstol Pablo escribe fuerte en la primera carta, y claro, todos se quedan con el regaño, todos se quedan con el mensaje fuerte, todos se quedan con la confrontación, pero no todo el mundo se puede imaginar al apóstol Pablo llorando en oración por la iglesia de Corintios. No todo el mundo se puede imaginar al apóstol Pablo pasando hambre, siendo golpeado, azotado,
intercediendo por la iglesia, orando por los corintios, orando por cada hermano de la iglesia. Claro, todos nos quedamos con la imagen del apóstol Pablo fuerte, altivo de pronto, con su tono pesado, pero nadie se puede imaginar al apóstol Pablo llorando en oración, orando por esta iglesia. Pablo dice: continuamente oro por ustedes, continuamente menciono sus nombres en mis oraciones. Es el latido de un hombre de Dios. Ese es el otro lado del mensaje que no todo el mundo puede ver. Y vemos aquí en Lucas 19, el versículo que leímos, que entra el Señor Jesús al templo, y lo que sucede en el templo, lo que está pasando en el templo, lo que está sucediendo en el templo, como que le hierve la sangre al Señor, le arde el corazón con lo que está sucediendo en el templo. Habían cogido el templo del Señor, que era casa de oración, y lo habían convertido en un lugar para hacer negocios, lo habían convertido en un lugar para vender cosas, para cambiar dinero, lo habían convertido, y el Señor entra y ve eso y le enoja en su corazón, le hierve la sangre, y dice la palabra de Dios que echa a la gente de la casa de Dios, y dice: este es el templo del Señor, esta es la casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una guarida de ladrones. Ese es el mensaje, esa es como la primera carta a los Corintios, es lo que se ve externamente, pero pasa algo, y es que ese grupo que estaba ahí, esa gente que fue expulsada del templo, todos los que quedaron asombrados por lo que hizo el Señor, todos los que quedaron asustados por lo que hizo el Señor, no vieron los versículos anteriores de lo que hizo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, antes de que entrara al templo, había pasado algo. Antes de que el Señor entrara al templo, había sucedido algo. Dice la palabra de Dios que Él se acercó a las afueras de la ciudad, y quizá en un punto alto, quizá en un lugar donde podía ver la ciudad, en la parte de abajo, y pudo contemplar Jerusalén. Y antes de entrar al templo, dice la palabra de Dios que se detuvo a observar a Jerusalén. Antes de entrar, dice la Biblia que se quedó observando la ciudad, se quedó observando el templo y empezó a llorar. Dice la palabra de Dios que empezó a llorar. Jesús se rompió a llorar antes de entrar al templo, antes de irrumpir con enojo en el templo, antes de echar a los cambistas, antes de echar a todo el mundo del templo. Dice la palabra de Dios que se detuvo, observó y lloró. Estaba en el templo echando a los ladrones, pero por fuera del templo había estado llorando. Por fuera del templo estaba triste porque sabía lo que venía en camino. Vea lo que dice la palabra de Dios, los versículos anteriores, 19, Lucas 19, 41, 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso hay un Dios, hermano, que de vez en cuando debe subir el tono. Por eso hay un Dios que de vez en cuando siente emociones fuertes. Nuestro Dios es un Dios emocional. Nuestro Dios es un Dios que siente enojo, que siente tristeza, que siente frustración. Y de vez en cuando tiene que elevar el tono para hablarnos. De vez en cuando tiene que retarnos y sacudirnos de alguna manera. De vez en cuando como que nos tiene que coger del hombro y decir: oiga. Y es porque Él ve la destrucción que viene en camino. Es porque Él ve las consecuencias o ve el resultado final de ese pecado en el que de pronto estamos. Es porque Él ve hacia dónde nos llevará el camino por el que estamos caminando. Dice el Señor que se detuvo y observó a la ciudad y dijo: vendrá un día en que no quedará piedra sobre piedra. Vendrá un día en que no quedará nada de lo que conoces, no quedará nada de lo que ves en este momento. Y de pronto vemos el pecado de una manera, pero el Señor lo ve de otra manera. El Señor lo ve de otra manera, porque el Señor ve hacia dónde nos llevará. Nosotros lo vemos en este momento, pero el Señor ve hacia dónde nos llevará el camino que estamos tomando. El Señor ve que nos va a destruir, el Señor ve que nos va a robar la bendición del Señor. Y cuando Jesús vio lo que iba a suceder en Jerusalén, cuando vio a dónde llegarían por rechazar la palabra del Señor, es cuando vio hacia dónde los llevarían sus decisiones. Dice la palabra de Dios que empezó a derrumbarse, y empezó a observar y empezó a derrumbarse. Sintió tristeza,
sintió angustia, dice la palabra de Dios, que hasta el punto que lloró. Jesús lloró por lo que vio en ese momento. Lloró porque no escucharon su voz. Lloró por cada persona que iba a tener que sufrir las consecuencias. Lloró por cada niño que viviría en un hogar sin los principios de la palabra de Dios. Lloró por cada matrimonio que se iba a destruir porque no escucharon su voz. Lloró por cada persona que iba a vivir atada a un pecado, que iba a vivir atada a una tribulación, que iba a vivir atada a una amargura. Dice la palabra de Dios que el Señor lloró porque vio las consecuencias del pecado en esa ciudad. Dice la palabra de Dios, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis, separados del Señor solo hay angustia, solo hay amargura, solo hay rencor. Y Jesús lloró antes de llegar al templo. Y dice el Señor, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vea que mucho antes del juicio, mucho antes de que echara a toda la gente del templo, mucho antes de que tumbara todas las mesas del templo, mucho antes de que armara el alboroto en el templo, había un Señor Jesús llorando, angustiado por lo que venía para la ciudad, angustiado por lo que venía para este pueblo. Vea que antes de que un pastor, un predicador pase al púlpito y traiga la palabra, les prometo que hay algo detrás del telón, hay oración por la iglesia, hay llanto, porque hermano, a veces de pronto la persona no se da cuenta de a dónde lo llevará sus decisiones, pero quien está afuera, quien lo ve desde afuera, sabemos cómo terminan las cosas, sabemos cómo termina cuando un pecado entra en el matrimonio. Sabemos cómo termina cuando la persona no quiere oír la voz de Dios. Sabemos cómo termina la historia cuando la persona le da prioridad a todo menos a las cosas de Dios. Hermano, que el pecado no entre en ese matrimonio. Esa es la oración del predicador, que el Señor quebrante ese corazón duro. Y me quiebro, hermano, a veces pensando en los hogares que de pronto no buscan de las cosas de Dios, hermano. No buscan de las cosas. Sé lo que pasa, hermano. Usted puede entender en esta mañana lo que pasa cuando alguien le da prioridad a todo menos a las cosas de Dios. Sin embargo, hermano, antes del juicio, antes que el Señor entre y irrumpa en el templo a derribar las mesas, hay misericordia de Dios, hay bondad de Dios. Dios advierte, Dios habla, Dios toca la puerta. Dios es poderoso, Dios es fuerte, pero Dios también tiene emociones. Vean que al principio del servicio leímos una historia, la historia del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, dice la palabra de Dios, que desobedeció a Dios. Un día que desobedeció a Dios y quiso hacer las cosas a su manera. Dios le dio una orden y él la hizo a medias. Desobedeció a Dios. Entonces viene está Saúl ahí y viene el profeta llamado Samuel. Y Samuel viene después de conversar con Dios y básicamente le quita el trono a Saúl. Le dice, queda destituido, el Señor te ha escogido a otro porque ya ha decidido que usted no va a continuar. Y espiritualmente hablando, de pronto retuvo su reinado en ese momento, pero la Biblia dice en 1 Samuel 15:10 que la palabra del Señor llegó a Samuel diciéndole a Samuel que se arrepiente de haber escogido a Saúl. Vea lo que dice el versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel pasó toda la noche llorando por Saúl, clamando. Había un Dios que estaba de luto y había un profeta que también estaba de luto. No era tan sencillo, hermano. Para Dios no es tan fácil. Para Dios no, esto me pone los pelos de punta, ¿no? Para Dios no es tan fácil. No es como esta persona pecó y ya quitémoslo, le buscamos reemplazo. A Dios le pesó en el corazón. No era simplemente le vamos a buscar un reemplazo a Saúl. Así es como tenían que pasar las cosas. No, Dios no piensa de esa manera. Hay dolor, hay llanto. Es tan fuerte que dice la palabra de Dios que el hombre de Dios no durmió nada esa noche. Dice que pasó toda la noche llorando al Señor, clamando al Señor.
No es tan fácil cuando una persona peca. No es tan fácil. Pero hay otro lado del mensaje, hay otro lado del sermón que pocas veces nos atrevemos a verlo. Hay otra historia en la palabra de Dios que es cuando, y no nos gusta mucho a veces recordar la historia de Sodoma y Gomorra, donde el fuego desciende del cielo y Dios destruye esas ciudades. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que el Señor destruyera esas ciudades, el Señor vino y empezó a observar las ciudades. Dice la palabra de Dios, entonces Jehová, en Génesis 18, 20 y 21 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El Señor como que dice, al Señor le ha llegado, o sabía la condición de pecado de esa ciudad de Sodoma y Gomorra, pero el Señor dice de alguna manera, tengo que bajar y verlo por mí mismo, tengo que bajar y verlo con mis propios ojos. Sabemos que Dios es omnipresente, que es omnisciente, que Dios sí sabía que esas ciudades eran pecadoras, Dios sabía la condición de pecado de esas ciudades, pero de alguna manera dice, voy a bajar y voy a ver si es verdad, voy a bajar y voy a ver si es tan grave como sé que, no es que no lo supiera, Dios lo sabía, Dios sabía cómo estaban, pero aún así como que quería que no fuera verdad, como que quería que no fuera tan real, no quería que llegara el juicio contra aquellas ciudades. Hermano, Dios siempre muestra misericordia antes del juicio, Dios siempre muestra bondad antes del juicio. Amén, amén. Vea que también la historia del gran diluvio, en los días de Noé y antes de ese gran diluvio, el Señor también se movió. Antes de que llegara ese juicio, el Señor también se movió y removió todo lo que pudo. Dice la Escritura que Dios vio que la maldad del hombre era tan grande en la tierra, que cada pensamiento del hombre era inclinado al mal. Era perverso, cada pensamiento del ser humano se inclinaba solo a la maldad. Pecaban continuamente, dice la palabra de Dios. Pensamiento tras pensamiento, acción tras acción, era perversión, era oscuridad, era pecado, todo lo que hacían era pecado. Y la Biblia hace una declaración que es terrible, es asombrosa, dice la palabra de Dios, que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se entristeció el Señor. Eso significa que le pesó en su corazón, que empezó a lamentarse por haber creado al hombre, que algo le dolió en el fondo de su corazón. Cuando Dios miró la creación, cuando Dios miró los que había creado, dice la palabra de Dios que le pesó en su corazón, se arrepintió de Dios, es decir, que se sintió frustrado. Es un sentimiento, hermano, con el que seguro nos podemos identificar, Dice la palabra de Dios que se arrepintió, se sintió frustrado. Es un sentimiento de frustración cuando de pronto usted espera que algo suceda y nunca sucede. Cuando usted espera que alguna persona cambie y como que pasa el tiempo y las cosas siguen siendo igual. Cuando usted pone la esperanza en alguien, en algo, y nos estrellamos contra el mundo. Eso fue lo que pasó con el Señor, eso fue lo que sintió el Señor. Dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón. Eso significa que hubo llanto, que se sintió decepcionado, se sintió apuñalado por lo que había visto. Y antes de que llegara cualquier juicio, antes de que se inundara la tierra, su corazón estaba despedazado. Se había arrepentido, había sucedido algo en su corazón. Como que soltó un suspiro de frustración, de tristeza. Estaba sufriendo. Mano, a veces lo leemos tan rápido, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero eso tiene un significado profundo para el Señor. Nuestro Dios, hermano, que es poderoso, nuestro Dios que es todopoderoso, pero tenemos un Dios que es emotivo, tenemos un Dios que siente, dice la palabra de Dios, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y es raro, es curioso, es terrible, porque Dios es amor, y ese Dios que es amor dice que se arrepintió de haber creado a la humanidad. Hermano, ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de decepción más bien tuvo que haberlo llevado a ese momento? ¿Qué clase de frustración tuvo que haberlo llevado a ese sentimiento? Porque, hermano, escúcheme un momento, incluso antes de que todo eso sucediera, el Señor sintió algo en su corazón. Antes de Noé, vea que hay una historia antes de todo esto. Antes de Noé, antes de Sodoma y Gomorra, antes del templo,
Dios también había creado un ángel. Había creado un ángel que era perfecto, era diferente a cualquier otra creación que haya hecho. Dice la palabra de Dios que ese ángel tenía una posición de liderazgo además, tenía una posición privilegiada en el cielo, tenía un lugar de honor en el cielo. Y todo lo que había en el cielo adoraba a Dios. Todo lo que hay en el cielo adora a Dios. Pero un día ese ángel que había creado, ese ser, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Su propia creación se volvió contra Dios. Le dio la espalda a Dios. Y ese ángel buscaba usurpar lo que le pertenecía a Dios. Buscaba robar lo que le pertenecía a Dios. Estamos hablando de Lucifer. Y la Biblia dice que fue derribado y como un rayo cayó en la tierra. Y sé que ahora el diablo para nosotros es un problema, ¿no? No nos vamos a entristecer por el diablo. Pero en algún momento nos tenemos que detener a pensar en esto, porque un Dios amoroso, un Dios que hizo su creación, algo tuvo que afectar a Dios ese suceso. Algo tuvo que afectarle a él cuando vio a su ángel principal, que ningún otro ángel había sido creado como él, y ese ángel principal fue expulsado del cielo. Dios tuvo que hacer y preparar una prisión para ese ángel, llamada infierno. Y el infierno es la prisión que él tuvo que preparar para ese ángel, para su creación que se había rebelado contra Dios. Tuvo que hacer una cárcel para su creación. No hubo lugar para arrepentimiento de Satanás. Pero entonces Dios, que lo único que busca es comunión, lo único que busca es tener relación. Entonces Dios forma al hombre, crea al hombre del polvo de la tierra. Y fue creado el hombre a imagen de Dios. Fue creado por él mismo. Pero esa misma creación, ese mismo hombre que Dios había creado, también le da la espalda al Señor. También desobedece a su creador. Y esos hombres que había creado, Adán y Eva, dice la palabra de Dios que son expulsados del jardín del Edén. Y hermano, y deseo que piensen todo lo que hemos leído, todo lo que hemos citado, todas las historias que hemos leído en este mensaje. Quiero que pensemos en este Dios amoroso, en este Dios misericordioso, en este Dios bondadoso. Cada vez que ha sido rechazado, cada vez que se le ha dado la espalda, cada vez que ha sido traicionado, cada vez que creó algo y le dieron la espalda, cada vez que fue bondadoso y le respondieron con desobediencia, cada vez que fue amoroso y le entregaron un puñal por la espalda. Aleluya. Vio a Lucifer caer como un rayo, vio al hombre que había creado que desobedeció y tuvo que expulsarlo del jardín. Luego, a medida que pobla la tierra, a medida que la tierra va siendo poblada, se pone peor. Y dice la palabra de Dios que llega al punto que se arrepiente de haber creado al hombre. Y hermano, ese patrón se repite en la Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en cada error y en cada desastre, un Dios que sufre, un Dios dolido, un Dios afligido, un Dios que le duele y que le pesa cada vez que le dan la espalda. Que le duele y que le pesa cada vez que le damos la espalda, porque somos nosotros ahora. Que le duele y que le pesa cada vez que le fallamos, cada vez que pecamos contra Él. Cada vez que decimos con nuestra actitud, no nos interesa su palabra. No nos importa obedecer su palabra. No quiero saber de Él. Se repite una y otra vez, una y otra vez. Se siente herido cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre desobedece. Dice la palabra del Señor en el Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios observa a alguien, busca a ver si hay alguien que le está buscando. Él observa a ver si hay alguien que está interesado en oír su voz. Hay alguien que quiera tener comunión conmigo. Hay alguien que quiera escuchar mi voz. Hay alguien que quiera tener una relación conmigo. Y dice la palabra de Dios que el siguiente versículo dice que no pudo encontrar a nadie. No encontró a nadie que escuchara su voz. No encontró a nadie que oyera su voz. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, y dice también: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y termina diciendo: y no lo hallé, y no lo hallé.
No encontró ninguno. La humanidad está tan ocupada en sí misma que no tiene tiempo de considerar a Dios. No tiene tiempo de considerar la voz de Dios. Tan ocupados en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestros compromisos, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo, en nuestras cosas, que no nos da tiempo de pensar que hay un Dios que está buscando tener una comunión con nosotros, que está buscando tener relación con nosotros. Un Dios que siente y se siente abatido cada vez que se le da la espalda, aleluya. Y dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor rebelde. Ofreció oraciones, ofreció súplicas con fuerte llanto, con fuerte lágrima, y la gente a veces se imagina a Jesús, lo pintan por ahí, lo dibujan por ahí, y normalmente lo pintan como alguien relajado, como alguien tranquilo, como alguien suave, hasta tímido. Pero la Biblia dice que nuestro Dios, cuando estuvo en carne y hueso en esta tierra, oraba con fuertes lágrimas, con fuerte llanto en sus oraciones y sus súplicas. Eran con gran emoción, eran con ímpetu en su corazón. Nuestro Dios fuerte y poderoso es un Dios emocional, es un Dios que siente, aleluya. ¿Y qué es lo que conmueve tanto a Dios? Esta es la pregunta de esta tarde. ¿Qué es lo que conmueve tanto a Dios para que empiece a derramar sus lágrimas? Dice la palabra de Dios que sus lágrimas en algún punto se convirtieron en gotas de sangre. En gotas de sangre. Es decir, que las venas estaban a punto de reventársele. Porque Dios, hermano, siente emociones. Siente emociones respecto a la condición de cada persona. Lo vemos de pronto lejano, pero se trata de nosotros. Se trata de nosotros. ¿Qué siente Dios cuando me ve? Es un Dios abatido, es un Dios frustrado, es un Dios entristecido cada vez que le damos la espalda. Hermano, nuestro Dios no es un Dios lejano por allá que nos visita de vez en cuando. No es un Dios al que viene aquí cada 8 días. Es un Dios que está con nosotros y está con nosotros ahora mismo en esta mañana. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y hermano, así como lloró en aquellos días, así como se arrepintió y le pesó en su corazón con aquellos hombres que leímos, así como se sintió frustrado en aquellos días, dice la palabra de Dios que ese Dios continúa intercediendo por nosotros ahora mismo. Intercede por usted, intercede por mí, clama por usted y clama por mí. Porque, hermano, el Señor no está dispuesto a que nadie se pierda. Él no está dispuesto a que las consecuencias del pecado nos consuman a nosotros. Él no está dispuesto a perder su alma. Él no está dispuesto a dejar que usted se pierda en ese pecado. Aleluya. La voluntad del Señor Jesucristo es que todos lleguen al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos ahora mismo delante de un Dios que es bondadoso, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es paciente, pero que esa paciencia es para que vayamos al arrepentimiento. Hermano, no ha caído juicio, no ha llegado juicio, de pronto no vemos las consecuencias del pecado, pero no es porque Dios se haya olvidado, no es porque Dios esté demorando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, no hay ninguna persona en este salón, ninguna persona en esta iglesia que sea perfecta. No hay nadie que sea perfecto. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y ojalá, hermano, tengamos convicción de pecado. Y hermano, además creo que si usted se siente mal por algo que hace mal, eso es bueno. Si usted se siente mal cuando hace mal, eso es bueno. Pero si usted no se siente mal cuando hace algo mal, eso es un indicador malo. Porque el hecho de que usted se sienta mal, el hecho de que usted le incomode el pecado en su vida, eso significa que todavía hay conciencia, que todavía hay algo de conciencia, y eso significa que Dios sigue trabajando en su vida y tiene entrada a su corazón para poder sanarlo. Amén, amén. Pero en el momento en que usted deja de arrepentirse del pecado, en el momento en que usted deja de interesarle, deshonrar a Dios, ese sí es un terreno peligroso. Ese sí es un terreno peligroso. Dice que sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Dios dice, no quiero que se queden en esa condición, no quiero que el pecado los consuma, no quiero que el pecado viva en ustedes para siempre, no quiero que siempre vivan en esa angustia, en esa tribulación, no quiero que siempre vivan atados a ese mismo problema. Así que Dios está interesado en una relación con cada uno de nosotros. Dios está interesado en tener comunión con cada uno de nosotros. Dios está interesado en habitar en nuestro corazón. Hermano, y deseo en esta mañana que haya convicción de pecado en nuestra vida. Que haya convicción en nuestro corazón. Que nos podamos sentir mal con cada pecado que hay en nuestra vida. Pero que además quiero que vayamos más allá. Y que nos detengamos un momento a pensar en un Dios que está herido cada vez que pecamos. En cómo se siente Dios cada vez que le damos la espalda. En cómo se siente Dios cada vez que decimos no quiero saber de eso. No quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero tener comunión con Dios. Un Dios que le pesa en su corazón cada vez que caes, cada vez que le deshonras, cada vez que lo niegas. Un Dios que te ama, pero que le duele que no quieras escuchar su voz. Y alguien debe empezar a decirle en esta mañana y levantar su voz y decirle: Dios, perdóname por haberte traicionado. Señor, perdóname por haberte negado tantas veces. Señor, perdóname por haberte defraudado. Señor, has sido tan bueno conmigo, has sido tan amable conmigo, has sido tan paciente conmigo, has sido tan bueno, Señor, has sido tan misericordioso conmigo, que te tengo que pedir perdón en esta mañana. Dios, hay alguien que empieza a decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Señor, no merezco tu amor, no merezco tu paciencia, pero quiero que sepas en esta mañana, Señor, que te amo, que estoy pensando en ti, Señor, que te necesito. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16, hay una historia hermosa que dice que cuando Dios nos encontró, cuando Dios te encontró a ti, cuando me encontró a mí, dice que estábamos tumbados en el suelo. No teníamos ropa, no teníamos salud. Dice que sangrábamos, no teníamos esperanza. Pero Él nos sacó de esa zanja, Él nos levantó, Él nos vistió, Él nos puso su unción, Él nos dio un nuevo corazón, aleluya. Él nos colocó en un lugar de honra, hermano. No teníamos nada, no teníamos valor, no teníamos esperanza, pero su bondad, su absurda bondad, pero su misericordia, su gracia, su amor. Hermano, no teníamos nada, no teníamos esperanza, pero Él se acordó de nosotros. Así que cuando Dios te ve pecar, cuando Dios nos ve pecar, hermano, se siente herido, se siente traicionado, porque Él pagó con su sangre por nuestro rescate. Él pagó con su sangre por nuestra libertad. Y muchas veces, hermanos, somos tan egoístas en nuestra propia vida, en nuestros propios compromisos, en nuestro propio día a día, hermano. Eso del pecado, eso del egoísmo, hermano, eso es egoísmo. Eso es egoísmo con Dios. Hermano, yo le invito a que esté en pie en esta mañana. Vea lo que dice Ezequiel 33, versículo 1, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es decir, que el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor no quiere el juicio. El Señor no quiere el castigo por el pecado. El Señor no quiere que pasemos por las consecuencias del pecado. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan paciente, es tan amable, que le hemos herido tantas veces y en esta mañana nos vuelve a dar una oportunidad a usted y a mí. Porque su paciencia, su bondad es para guiarnos al arrepentimiento, es para guiarnos a hacer un cambio en nuestra vida. Alguien que le empieza a decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname por hacerte daño. Dios, perdóname por traicionar tu confianza. Perdóname, Señor, por haberte herido, por haberte defraudado. Señor, quiero que salves ahora mismo mi vida. Quiero que me encuentres ahora mismo en este lugar en donde estoy, Señor.
Que alguien empiece a decirle al Señor ahí en su corazón: Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Te he dado la espalda, Señor, pero quiero sentir tu bondad en mi vida una vez más. No, Dios es poderoso, pero es un Dios amoroso, que está ahora mismo en este lugar. Que está en este lugar y está extendiendo su mano para alguien. No para avergonzarte, no para empujarte más abajo, no para condenarte, sino para hacerte saber en esta mañana que te ama, que tiene propósitos para ti, que quiere salvarte, que quiere rescatarte. Aleluya. Alguien que empieza a dar las palabras de gratitud al Señor. Señor, gracias por tanta paciencia, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad, gracias por tantos favores. Señor, pero alguien también que empieza a confesar su pecado. Señor, te he fallado. Señor, te he dado la espalda, te he defraudado, Señor. He vivido a mi manera, he vivido bajo mi propia opinión, Señor. Pero te pido perdón en este día, te pido perdón en esta mañana. Te pido perdón, Señor, por cada lágrima que te causé, por cada dolor que te causé, Señor Jesucristo. Te pido perdón por haberte fallado, Señor. Pero ahora en adelante, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir en tu voluntad, Señor. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Por amor de Dios, que vino a este mundo para darme salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es tu amor al pecador, que siendo el Rey del mundo se hizo siervo, sin estimar linaje descendiera y ofreciera su vida por el y derramó su sangre aquí, su sangre aquí, y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Y por eso hoy quiero darte gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Oscura noche había en mi ser, la soledad reinaba en mi existir, profundo sufrimiento ahogaba ya mi ser, pero su amor divino me alcanzó, tendió su mano y me rescató, del cielo inmundo Él me levantó. Incomparable y grande es su amor, y derramó
Oh, así